presenta wowmx.tv. Hola amigos de tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a platicar con una amiga, colega y sobre todo alguien que conoce muy bien a las empresas y a los emprendedores y la situación que está viviendo en México. Carolina Canales. Caro, gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ti por la invitación y bueno, pues es un placer compartir con todos ustedes, con tu auditorio. La verdad es un halago para mí compartir este espacio contigo. Sí, ya después de mucho tiempo de haberlo intentado, por fin lo tenemos la oportunidad de platicar. Y hay muchas cosas que tengo de inquietud. Caro, ¿cómo estás viendo ahorita la situación de los emprendedores y empresarios en México, en especial de la micro, pequeña y mediana empresa? Mira, la verdad es un poquito complicado el tema, sobre todo porque, vaya, para todas las cuestiones de los emprendedores siempre es importante el acompañamiento de los actores pues, políticos, sobre todo para abrir puertas, abrir caminos. Sin embargo, ahorita con este gobierno federal nos hemos encontrado con muchas puertas cerradas, ¿no? Incluso el apoyo fundamental que es para las empresas, sobre todo esas pequeñas empresas y medianas empresas que son un factor fundamental en la economía del país, pues sí, de repente es un poquito complicado porque estamos nadando en contramarea. En ese sentido te pregunto, de lo que has visto de las personas que has entrevistado, platicado con ellas, ¿qué tanta certidumbre ellos ven? ¿Cuál es el panorama? Mira, realmente ahorita la ventaja para superar todos estos obstáculos es la unión entre todos ellos. Forzosamente como sociedad, no nada más como empresarios, microempresarios, medianos, grandes empresarios, no es nada más la unión, sino que tenemos la obligación ya de formar esos vínculos y esa formación social. ¿Por qué? Porque ahorita el panorama en cuanto a fuentes de trabajo están siendo mermadas y bueno, pues ahorita la apertura que tienen es precisamente con estas empresas que pues se tienen que unir forzosamente para salir adelante. Caro, dentro de todo lo que has visto y de alguna manera tratas en tu programa de televisión, platícanos un poquito de lo que estás haciendo, de radio, para que la gente vaya sabiendo y conociéndote todo lo que haces tú por el medio. Claro que sí, mira, pues ya voy a cumplir en este noviembre un año yo como locutora en el espacio de Universal Radio. El espacio se llama Un Café con Caro. Vaya, son charlas que tengo ahí con mis amigos, compañeros, y nuestro objetivo principal es que el mundo, sobre todo los países en los que ya tenemos presencia, se den cuenta que lo mejor de México está en su gente. El valor de la gente es lo que queremos potencializar. Y bueno, pues sí, ya vamos a hacer un año como tal. Me da gusto haber sido parte de casi los pioneros. Apenas estamos cumpliendo, bueno, como emisora de radio por internet, un año, pero pues yo me fui sumando ahorita, en el mes de noviembre, a finales de noviembre, y bueno, pues a lo largo de todo este trayecto he tenido grandes amigos, grandes responsabilidades ahí también, porque créeme que es una gran responsabilidad también el poder dirigir un mensaje a la sociedad y al mundo. Entonces, ese es el objetivo que manejo yo, potencializar el valor humano. Y dentro de ese potenciar el valor humano, yo tengo muchas inquietudes, porque de alguna manera lo que más nos está faltando en estos momentos es un poco de tomarnos el tiempo para saber que somos personas, que somos humanos,
y sobre todo motivarnos. Y eso es algo que tú estás haciendo. Así es. De alguna manera, platícanos cómo estás percibiendo a la gente en cuanto a su motivación, en cuanto a su amor propio, en cuanto al amor a sus emprendimientos. Sí, fíjate que en un principio, cuando empezó todo este tema de la pandemia, hubo mucha gente que incluso tenía miedo de salir y otra tanta empezó a meterse en su en su zona de confort. Entonces, sí fue un poquito difícil al principio el hacer invitaciones que se acercaran para ser escuchadas en el radio, por internet, y que dieran su mensaje, ¿no? Que vieran qué están haciendo, su formación, y sobre todo que sean esa fuente de inspiración a las nuevas generaciones, y que la gente que ya estamos en el camino, pues no nos den esa sensación de que a veces queremos tirar la toalla, echarnos para atrás, no, sino que simplemente tenemos que nosotros tomar fuerzas para hacer ese ejemplo, para que sigan adelante. ¿Por qué? Porque sabemos que después de tantos intentos podemos tener el éxito esperado. Entonces, sí, de repente fue un poquito complicado, sobre todo la parte de mujeres, que yo de repente he trabajado más con ese género femenino, no por hacer menos a los hombres, claro que no, sino porque a veces sí necesitamos como que recordarles esa parte de los valores, que la grandeza de cada una de estas mujeres la tenemos que retomar. La tenemos que retomar y la tenemos que explotar, porque siempre han tenido esos valores. De repente sí me llegaron a invitar a las marchas, me invitaron, ¿cómo se llama?, a foros para hablar y enaltecer a la mujer. Entonces, en esos pormenores, pues siempre mi tema, ¿no?, a debatir era, a ver, ¿por qué quieres demostrar algo que siempre has tenido? Tu valor como mujer siempre ha estado, tus derechos como mujer también. El hecho de que hoy se manifieste un término como lo es el feminismo en la Constitución y muchas cuestiones que por ahí dicen, no, a los grupos minoritarios pues les hicieron caso para meter esa parte. Digo, pues podemos caer en el tema de que pues también estamos haciendo menos al género masculino. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas un homicidio no deja de ser homicidio. Entonces ahí empezamos a hacer así como que varios temas donde lo importante pues era precisamente recordarles a las mujeres el valor tan importante que a través de la historia hemos tenido, que simplemente es un tema de recordarlo y volverlo a sentir, de que ese valor como mujeres hay veces que no lo tienen ellas. Y es increíble ver, por ejemplo, en las marchas que ha habido en el Zócalo y en otros lados, donde ves que hay destrozos a los monumentos, hay muchas cuestiones de agresiones. Sin embargo, creo que es un grito de toda este género femenino de pedir ese apoyo emocional y psicológico. Están pasando a lo mejor por muchas situaciones que no han sido atendidas, y que ellas realmente es un grito de pedir ayuda, de pedir auxilio. Fíjate que tienes razón en lo que está diciendo, pedir ayuda, pedir auxilio. ¿Qué tan ajenos somos como sociedad a todo lo que está sucediendo respecto de las mujeres? Obviamente, sabemos que un día después de las marchas o de los comentarios que ellas tienen o las manifestaciones que ellos tienen, hablamos de que son feminazis, que destrozaron, etcétera. Pero realmente deberíamos de asumir las consecuencias de ese quizá gobierno fallido, de esas políticas igualitarias que no han cumplido, ¿no crees? ¿No crees, Caro? Así es. Y en ese... Sí, ahí en ese tema tienes razón. Creo que estamos en esa interfase donde muchos estamos como en un ensayo, ¿no?, de error, de práctica. Entonces, siento yo que la Constitución, digo, es muy buena. O sea, su tema en cuanto al contenido en leyes es muy bueno. Simplemente que pareciera a veces estar diseñada en dos partes, ¿no? Si eres un grupo o eres pobre, de bajos recursos, si tienes recursos económicos, se te puede interpretar la ley. Entonces, el género femenino, sobre todo, falta mucho acompañamiento, incluso psicológico.
En alguna ocasión estuvimos proponiendo también en un foro ahí en Naucalpan, precisamente el hecho de nosotros poder solicitar que se hicieran auditorías en las primeras instancias del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque generalmente es a donde llegamos todas las personas víctimas de alguna agresión física, psicológica, o la certeza de que fundamental ese tema. Perdón, si quieres repetir la última idea porque se cortó un poco el internet, si quieres repetir para el público, por favor. Claro que sí, mira, ahí el tema era solicitar que hubiese unas auditorías en las primeras instancias del Ministerio Público, para que nosotros como ciudadanos, que es la primera instancia donde acudimos a poner o a manifestar nosotros en calidad de víctimas, pues llegar y que por lo menos tengamos la certeza de que son especialistas en el tema, de que si son médicos legistas, pues sí tengan por lo menos ahí su cédula, que nos conste que sí son expertos en la materia y que se tenga igual el acompañamiento psicológico para atención a las víctimas, porque eso es lo último que llega y eso cuando lo solicitan. Entonces, por ahí imagínate una persona que llega en estado mal psicológicamente, sí es un problema para ellos. ¿Por qué? Porque hay veces ya está viciado, van trabajando sobre machotes que ya tienen para redactar un acta y a la hora de que llegan con el juez para determinar, ahí es cuando les dicen, ¿sabes qué? Pues no concuerda la descripción de la persona que tú acusaste en primera instancia por la forma de investir o el lugar o la circunstancia, ¿no? Que se manifestaron ahí. ¿Por qué? Porque pues la persona cuando llegó a hacer eso, pues iba en otro estado psicológico que no estaba como que al 100% conectada a la realidad. Entonces, desde ahí creo que sí se pudieran hacer grandes cosas, sobre todo para dar una atención especializada a la víctima. Y tienes razón en eso, Caro, pero aquí otra de las cosas que me llama la atención, y tú lo has visto en este tiempo que llevas en los medios, es que de alguna manera también se ventila cierta inquietud en la información que se maneja, porque parece a veces que estamos viviendo dos Méxicos. Uno, el de la realidad, y otro, el de los otros datos, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, la verdad es que, mira, pareciera incluso ahí el tema de que el gobierno federal no quisiera ver, ¿no? La verdadera problemática en cuanto a lo que es el delito. Y el delito en todas las dimensiones, no nada más en el crimen organizado, o sea, desde los mínimos hasta los máximos. O sea, tenemos aquí ya luces abiertas mencionados en medios de comunicación, ¿cómo se llama? En estadísticas, 18 cárteles que están manejando y que ahorita pues los dos más grandes, el cártel Sinaloa, el cártel Jalisco, que son los que están en contienda y que pareciera, aunque digan que no, digo todas las personas que estamos ahí como que siguiendo esa línea o estudiando pues todos esos mecanismos delictivos, pues pareciera que hay una línea o favoritismo hacia el cártel Sinaloa y de repente de ahí empieza a verse toda una política donde muchas veces escuchamos el tema de la ley, ¿no? O la famosa, ¿cómo se llama? El famoso dicho de abrazos, no balazos. Y entonces desde ahí ese mensaje, pues, que nos llega a todos, pues dices, oye, espérame, o sea, aquí no podemos nosotros combatir el tema delictivo en la sociedad, ¿no? De esa manera, o sea, sí se requieren, vaya, delimitar esa línea o esos parámetros para que podamos entonces hablar de números reales y que pues no exista esa línea, ¿no? De las utopías que estamos viviendo como país, que es lo que nos están garantizando ahí, supuestamente que está todo bajo control y de que no pasa nada y que bueno, pues ahorita pareciera que es más importante mantener un voto duro en el país, ¿no? Con dinero, con despensas, con becas, y que pues esto no es parejo. Hay veces que tú cuando analizas con la sociedad, en los municipios, pues realmente este tipo de ayudas sociales o apoyos sociales, como ellos los llaman, pues no son eso, ¿no? Son nada más así como que
tapar el sol con un dedo. Fíjate que coincido plenamente contigo y fíjate, dentro de todo lo que estoy viendo, parece que nuevamente vivimos en dos realidades, ¿no? Y a veces se me hace muy injusto como sociedad ver que cada vez tenemos menos precauciones por las mujeres. Cuando decimos algo, el discurso es bonito, la estamos protegiendo, estamos generando oportunidades y todo, pareciera que la realidad se aleja mucho de esta fantasía que se trata de vivir en los medios. Pero además hay otra cosa muy interesante. La pandemia también ha agraviado un poco o mucho la situación, porque se ha verdaderamente descontrolado la violencia en casa. Y eso es algo que también no se ve ni se dice. Así es. No, sobre todo imagínate si anteriormente, antes de la pandemia, ya había denuncias por maltrato, por violencia doméstica, donde pues llegaba el marido después de estar ahí en las chelas y golpeaba a su pareja, incluso nada más por cuestiones ideológicas y todo el tema de, ¿cómo se llama? Si eres mujer ya estás en un riesgo latente, ¿no? Y pareciera que ahorita nos están metiendo toda esa información. Ya estamos volviendo otra vez en esa ideología, ¿no? De que pues si estás embarazada, pues lo único que quieres es que sea niño, ¿no? ¿Por qué? Porque lo crees que va a ser un poquito más a salvo de una sociedad donde pues está haciendo el género femenino más lacerado. Sin embargo, volteamos al otro lado y ahorita ya no importa tanto si eres hombre o mujer, se están dando, el tema de la violencia sigue en aumento y sobre todo se sigue perfeccionando. Entonces, aquí yo una pregunta que yo le quisiera hacer al gobierno federal, si realmente se están preparando ellos para tal evolución. O sea, digo, estamos, en algún momento veo rebasado todo este tema de la delincuencia organizada, porque realmente es eso, están tan bien organizados que cada vez están haciendo mejor su labor delictiva. Entonces, si antes las mujeres sufrían esto de violencia, imagínate ahorita donde tienen que convivir más tiempo con sus parejas golpeadoras, que las violentaban psicológica, físicamente, y ahorita incluso hasta el número de suicidios se ha incrementado en este tema. Y digo, esos son los otros datos que no se mencionan, porque aparentemente pues está funcionando todo ese esquema de abrazos y no balazos, ¿no? Entonces es un tema que a nosotros como sociedad sí nos está preocupando y que ojalá hubiera más espacios donde se escucharan todas estas voces. Ahora, dentro de todo lo que estás haciendo en el radio y todo, ¿qué tanto estás alzando la voz? ¿Qué tanto estás mencionando tu opinión? ¿Qué tanto estás defendiendo tus ideas en estos tiempos tan complicados? Sí, mira, ahorita fuertemente estamos trabajando ahí en el estado de Hidalgo con el gobernador indígena. ¿Por qué? Porque sobre todo, imagínate, en las grandes comunidades estamos nosotros, pues, quejándonos de toda esta parte. Los grupos indígenas donde están más vulnerados, se está dando más esto. Hay abusos de autoridades, ¿cómo se llama? Que llegan con ellos, ¿por qué? Porque su mecanismo de usos y costumbres, pues les permite a lo mejor el elaborar, el vender, el sobrevivir en base a todas sus artesanías y todo esto. Sin embargo, llegan las autoridades, abusan de sus derechos, ¿cómo se llama? Y como no conocen, porque ahí es un tema importantísimo, las autoridades muchas veces carecen de esta preparación, no conocen cómo se manejan estos grupos de usos y costumbres, y entonces es cuando van y abusan en sus derechos humanos de estos grupos. Entonces estamos trabajando con ellos precisamente para empezar a armar, abanderarlos con documentos de derechos humanos, precisamente para eso. Igual estamos participando en la creación de foros donde se les pueda dar toda esta explicación y que la gente, las mujeres sepan cuáles son sus derechos, porque hay abusos hasta en las cuestiones de tránsito, ¿no? De repente, o sea, dices, oye, ni siquiera eres la autoridad correspondiente que me tiene que estar haciendo revisiones, pero como lo desconocemos, ocurren todas estas partes de extorsiones y violaciones a nuestros derechos humanos. En la mayoría porque nosotros como sociedad tenemos esa corresponsabilidad
de prepararnos y de conocerlo. Y entonces es más cómodo, es más fácil dejarlo todo a que el gobierno lo tiene que hacer y nos tiene que dar esas garantías. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte para conocer y para nosotros exigir que sea conforme a derecho, pues digo, les estamos dando una oportunidad, un margen para que nos sigan violentando. Ahora, dentro de todo esto, fíjate que me parece muy bien y bastante sensato lo que nos estás comentando, Caro, pero hay otra de las cosas que me llama mucho la atención. Es cierto, por ejemplo, hablamos mucho de los problemas que están haciendo, pero también a nosotros como hombres, como sociedad, nos falta Así es. mucha preparación, nos falta educación, nos falta mucha sensibilidad. ¿Cómo podemos ser mejores personas de cara a ver por las mujeres, atender a las mujeres y darles el sitio que se merecen? Porque creo que nos está faltando mucho como caballeros, como hombres y obviamente como sociedad. Claro. Mira, ahí volvemos a los orígenes, ¿no? Hay una persona, pues, criminólogo, Rocañín en alguna de sus fuentes nos comenta que es fundamental la educación entre los 3 y 4 años. Esa es una gran responsabilidad que todos los que somos padres de familia y los que no somos tenemos que poner atención en eso. ¿Por qué? Porque digo, de repente, o sea, somos a lo mejor profesores en aulas, en las primeras instancias donde nosotros podemos detectar algunos factores que puedan llevar a cabo pues esa falta de empatía, esa falta de valores. Ahí nosotros lo tenemos que reforzar, pero son las etapas primeras en nuestra infancia, son fundamentales para que cuando ya sean adultos, cuando ya sean jóvenes, que a fin de cuentas, pues a la edad de 17 años más o menos, es cuando empieza a verse realmente ese resultado. Esa educación es fundamental, no la podemos dejar a alguien más que no sea su núcleo familiar, sus padres, sus madres. Entonces, lo que nosotros que tenemos que hacer como sociedad es fortalecer toda esa base de valores, porque los valores como tal es lo que se está perdiendo. Hay mucha deficiencia, estamos cayendo en una anomia incluso en la violencia. No sé si tú recuerdes, anteriormente, pues, yo cuando era niña, pues veíamos una pelea, no sé, en la escuela, ¿no? Que a la hora de la salida nos vemos y era puño cerrado, ¿no? Y ahí estaban así como que un grupo todavía evitaba eso, los maestros ponían orden, había gente que ni siquiera podía ver esas escenas. ¿Por qué? Porque la violencia les causaba así como que eso no está bien, un conflicto en ética y moral. Sin embargo, ahorita, hoy en día, esa empatía se está perdiendo. O sea, ya ven a alguien peleándose, ya ven a alguien, ¿cómo se llama? Y lo graban, hasta lo suben en redes, lo estamos haciendo algo normal y pareciera que el gobierno nos quisiera tener sumidos en ese tema de violencia como si fuera algo normal, algo cotidiano, donde a ti ya no te espanta que asaltaron, que nada, ¿no? Y la gente está volviendo a esa ideología que está mal, ¿no? De estar pensando, mejor que lloren en mi casa que lloren en la de él. Y así nos estamos yendo como sociedad. Fíjate, Caro, tienes toda la razón lo que estás diciendo. Y sabes, hay veces que me llama mucho la atención el tipo de sociedad que nos estamos transformando. Porque una cosa es saber de las injusticias, está bien, pero se me hace de verdaderamente de decadencia, de morbosidad, o simplemente es injustificable, que ahora ya también se documente a través de videos, a través de ser, tratar de ser simpáticos, ese tipo de calamidades, ¿no? Cuando pena debería de estar, estar dando, e incluso hay algunos programas en televisión comercial, en radio, etcétera, que de repente dices, oye, ¿dónde me perdí? Escuchaba, por ejemplo, el tipo de violencia que se está dando y quizá no se hayan percatado en algunos programas que están pasando en radio, en televisión, cuando dices, oye, ese tipo de vulgaridades o ese tipo de mensajes en la televisión, lejos de ser chiste, lo único que estás fomentando realmente es una violencia bastante idiota, y lo único que estás transmitiendo es que se siga vitoreando ese tipo de acciones.
Así es, ¿no? Sí, ahí nosotros tendríamos que estar volviendo nuevamente a darle prioridad a los valores. Sin embargo, ahorita pareciera que pues es lo más comercial, ¿no? La violencia, es lo que más genera morbo. De repente, pues en las redes sociales ya están buscando más el tema más sádico, ¿no? Más sádico en cuestión de los encuentros o los conflictos que tienen entre grupos de narco, en grupos, ¿cómo se llama? Delictivos, donde pues por estar cuidando o queriendo proteger un territorio que para empezar pues no es ni su territorio, es territorio de todos, lo están haciendo de esa manera. Entonces cada vez son más sanguinarios, cada vez son más, el masoquismo es más explícito en todas las cuestiones de redes sociales, todo el tema, o sea, ya hasta es natural, ¿cómo se llama? Encontrarte en redes que un niño, imagínate, un niño está quemando a un gato o que están matando, ahorcando a un perro. O sea, ya no hay esa empatía, ya no hay ese amor por nuestros semejantes. Lo están haciendo a tal grado de que esas cuestiones se están perdiendo. Y luego si le añadimos que en estos tiempos que la economía está deficiente, donde papá y mamá tienen que salir a trabajar y pues muchas veces los encargados en casa son los abuelitos que traen otra formación cultural y empieza ese choque cultural, empieza ahí ese problema, ese conflicto de identidad también para los adolescentes, donde no saben si pertenecen a una generación o a otra, y pues si traen a los amigos que están acostumbrados un poquito a las libertades que ellos se otorgan, porque pues no es otro tema más que ese, pues estamos cayendo precisamente a pisotear todos los valores que a lo mejor en su infancia sus padres les habían inculcado. Ahora, Caro, dentro de todas las acciones que estás haciendo, porque sabemos que estás participando en muchas cosas, muchas cosas, platícanos acciones concretas en donde tú crees que la gente te pueda apoyar y pues, obviamente tratar de buscar esa cohesión social en pro de tus causas. Mira, la verdad es que, por ejemplo, lo que es Ombligo de la Luna, donde soy la presidenta fundadora, es un movimiento social. ¿Qué pretendemos con esto? Ir trabajando paralelamente con las cuestiones sociales, políticas y empresariales, porque no podemos avanzar una sola línea sin el apoyo de las otras dos. Forzosamente tenemos que trabajar de maneras paralelas, pero siempre con el trabajo, el apoyo de involucrarse a ello. Los grupos sociales, como asociaciones, como fundaciones, cuando nosotros hacemos algún foro, lo que hacemos es proponer alternativas a alguna problemática social que se esté manejando en la región. Entonces, no es decirle a nuestros representantes políticos, oye, tenemos este problema, porque ellos ya lo saben y por eso llegaron a un puesto para querer o para que sea su intención primera el corregirlo, el hacer algo para que esto se pueda mermar o por lo menos disminuir. Entonces, lo que nosotros hacemos es invitar a ponentes expertos en la materia, ya sea de violencia, ya sea de problemas de agua, algunas cuestiones de contaminación del aire, dependiendo de la problemática del lugar donde nos solicitan los foros, nosotros con el apoyo de estos especialistas sacamos las propuestas y se las hacemos llegar a los representantes políticos que tienen la injerencia para solicitar el apoyo y darle continuidad. Entonces, no es un trabajo de decir, ¿sabes qué? Nosotros como sociedad nos vamos a reunir para decirte que tenemos un problema. Es un trabajo de corresponsabilidad donde queremos nosotros coadyuvar con el ejercicio del gobierno local y federal. ¿Por qué? Porque sabemos que ellos en su agenda nacional, en sus agendas de trabajo, muchas veces no es de que se olviden de la gente, se ponen a sacar trabajos que a lo mejor administraciones pasadas pues tienen ahí rezagadas. Pero sí lo que queremos es decirle, oye, sabes que tú no puedes, pero nosotros como sociedad somos tus ojos y tus oídos y este es el problema, pero también esta es la solución. Y creo que de esa manera, trabajando en conjunto, podemos avanzar de manera eficaz.
Ok, ahora otra de las cosas que me está pidiendo producción, Caro, si nos haces favor de darnos tus redes sociales y sobre todo si pudieras platicar un poquito más de cuándo se transmite tu programa para que la gente te pueda dar seguir. Claro que sí, mira, en Facebook pueden encontrar la página como Ombligo de la Luna, que es donde pues ahí vamos posteando toda la temática en cuanto a foros, eventos sociales que hemos hecho, propuestas, y bueno, es un poquito más enfocada a los temas culturales, de comunicación, porque el apoyo no nada más es para un sector social, sino para todo el género igual en comunicadores, el tema de la comunicación que es fundamental y que pareciera que ahorita ya ser periodista pues es algo de lo más castigado en el país, ¿no? Entonces es el trabajo en conjunto, ahí se maneja y mi página personal es Carolina Canales Castrejón, así me encuentran ahí en las páginas de Facebook. Y bueno, pues ahí estamos siempre a sus órdenes y bueno, pues la transmisión de radio la tenemos todos los jueves de 4 a 6 de la tarde. Incluso si alguien quisiera un espacio especial o otro día, con mucho gusto nosotros lo agendamos, lo solicitamos y lo podemos hacer de acuerdo a los espacios también de la gente que nos quiera acompañar. Fíjate que otra pregunta que me están haciendo aquí en producción es, ¿qué tan difícil es para ti como mujer líder, como mujer de carácter, de decisiones, hacer sinergia no solo con las mujeres, sino también con los hombres? Mira, tiene que ver mucho esa cuestión cultural. Digo, de hecho, mi trabajo fuerte que tengo es más con el género masculino, trabajo mucho con hombres, este, siempre en la línea de trabajo, de respeto, de valores, no tenemos ninguna queja de ello. Sin embargo, yo sí he encontrado un poquito más de conflicto cuando hay que interactuar entre mujeres. De repente, ese tema de liderazgo muchas veces es cuando empieza como que el choque de ideas, ¿no? Cada quien trae así como que su línea de querer hacer las cosas. Entonces creo que ahí el tema, bien lo decían por ahí, ¿no? Es que una mujer le jale el pie a otra mujer. Mira, creo que estamos en un buen momento, en un buen proceso donde nosotros como mujeres, y eso es a lo que me he dado a la tarea, de demostrarles que no es así, que sí podemos trabajar fuertemente, de que muchas veces nuestro primer problema que nosotros encontramos al querer ejercer un liderazgo es enfrentarnos con nosotras mismas porque a lo mejor desde niñas, desde casa, nos inculcaron que tú no puedes, que tú eres una mujer, que tú eres de la cocina, que tú eres, ¿cómo se llama? Te vas a casar y hasta ahí, ¿no? Esas cuestiones culturales también son un tema que vienen desde casa y desde ahí nosotras como mujeres empezamos a trabajar todo el tema, incluso el tema de autoestima. Ese también es un tema muy fuerte, sobre todo cuando hay gente con un gran liderazgo social que queremos empujarlas para que sean un rostro dentro de la política, porque le vemos todo el potencial humano para hacerlo. Y sin embargo, su primer tema es, no, es que soy mujer. Entonces, desde ahí empezamos a trabajar también con ellas, les ofrecemos el acercamiento con compañeros, psicólogos, y ¿cómo se llama? Y los talleres que empiezan desde el amor propio, porque desde ahí pareciera que la sociedad está un poco fracturada. Es increíble lo que me estás comentando y fíjate que de repente dices, bueno, ¿qué puedo hacer o qué más puedo hacer o qué tanto puedo apoyar este tipo de causas? Caro, además de todo esto, ¿estás apoyando algún tipo de iniciativas de la sociedad, algo que tú de alguna manera recomiendes también para las mujeres que como tú tratan de hacer la diferencia? Claro que sí. Mira, yo siempre les he dicho el tema, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, que vayamos un poquito más allá del autoanálisis, ¿cómo se llama? Porque hay veces que nos generamos nosotros nuestros círculos viciosos, donde ya salí de una relación donde fui golpeada, fui violentada, y cuando te das cuenta, esa mujer ya está con otra persona, está con las mismas facciones físicas, ¿no? Y dices, oye, o sea, los vemos y ya prácticamente sabemos
en qué tema o en qué punto va a quebrar su relación, porque lo está repitiendo. Entonces, varios de los temas que nosotros estamos fortaleciendo y todo eso es, como les comentaba, nosotros hacerles llegar las propuestas de trabajo, iniciativas incluso que nosotros dentro de los foros hemos estado impulsando, vaya, para que pues los gobiernos, digo, ya están ahí, ya nada más lo único que ellos necesitan es empujarlos. Tenemos un gran problema de agua en el país y curiosamente, o sea, hay mucho agua al norte del país y la escasez al sur, ¿no? Pero ¿qué pasa? Al norte, de repente, pues hay más economía que en el sur. Entonces, sí se requiere el trabajo en equipo dentro de lo que son los grupos parlamentarios, que se pueda trabajar en sinergia, que puedan dejar de ver nada más una circunscripción, que a mí me toca nada más este territorio. No, están ahí, tienen un compromiso con todos los mexicanos. Y si puedes resolver una problemática local, va a beneficiar, o sea, es un efecto dominó. Lo podemos hacer, sí. Hay gente especialista que son microempresarios, que son jóvenes que van saliendo de la UNAM, que tienen todo el concepto, la patente para erradicar el problema de agua en todo el país. Y lo más maravilloso es de que no consume energía eléctrica. Entonces, imagínate la conveniencia para el gobierno mexicano. Y entonces es cuando te das cuenta que todas esas iniciativas que estás empujando, que ningún compañero diputado las ha querido abanderar, ¿cómo se llama?, para sus localidades, empiezas a enfrentarte con un mundo, con un monstruo que es la corrupción. Y ahí todo el sistema de corrupción es otro mundo que pareciera que está tan protegido que el gran talento mexicano pues está fugando a otros países. Ahora, dentro de esta corrupción, y digo, nada más haciendo un señalamiento como ciudadano, ¿tú crees que ha desaparecido esa corrupción que nos habían prometido? ¿O nada más una cuestión de la isla de la fantasía? No. Aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Así como que nos dan a tole con el dedo, ¿no? Quieren que veamos cosas que están pasando cuando realmente la gran problemática la estamos padeciendo todos los mexicanos. Hay mucho descontento, digo, partimos de esta cuestión de querer, ¿cómo se llama?, meter a la UIF, vaya, para ir en busca de todo este grupo delictivo de cuello blanco, que así le llaman, ¿no? Las cuestiones del lavado, que es lo que más les preocupa, pues estarles como que buscando el hilo negro, ¿no? Cuando realmente las pequeñas acciones que pudieran estar vigilando para darles cumplimiento, eso es lo que la sociedad está esperando. Las primeras instancias, los primeros escalones se tienen que ver así de esa manera para que se pueda decir que se está haciendo algo, pero mientras eso no pasa, la corrupción, incluso yo desde el punto de vista criminológico, yo la veo en aumento. Perfecto. Caro, son rápidamente dos preguntas que nos quedan. En tus propias palabras, Caro, ¿quién eres? Bueno, mira, yo soy Carolina, soy una mujer que desde niña llegué, ¿cómo se llama?, en una cuestión cultural donde se tenía que ser hombre, para empezar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues mi papá era del campo y pues se necesitaban manos de hombre para seguir con el tema de la agricultura, la ganadería y todas estas cosas, ¿no? Así, bonitas, que yo le agarré todo el amor del mundo porque pues prácticamente yo ahí siempre fui un hombre, ¿no? Incluso mis primeras vivencias pues eran esas, ¿no? El conflicto a lo mejor inicial cuando llegué a la escuela, de a ver, los niños de este lado y las niñas de acá, yo me iba con los niños. Pero era un tema cultural en cuanto a trabajo. Sin embargo, bueno, pues ya fuimos creciendo las relaciones y todas estas temáticas donde tú aprendes que realmente pues esa educación pues no era un tema de rechazo, sino más bien para que entraras a una cuestión que lo exigía como tal el campo, ¿no? El esfuerzo físico y muchas cuestiones. Cuando yo voy creciendo, igual fui víctima de
¿cómo se llama?, de violación a mis derechos humanos. Fui víctima a cuestiones de querer trabajar, de apuntalar a grupos de amigos, donde pues a fin de cuentas el hecho de decir, pues es que como tú eres mujer, tú te esperas, ¿no? En cuestiones empresariales para subir de cargo, en cuestiones políticas para asumir una candidatura, era lo mismo, o sea, por ser mujer no había como que la preferencia para ti. ¿Por qué? Porque estaban perfilando a hombres para esos cargos. Entonces, en mi primer trabajo que yo tuve, digo, fui la primer mujer en asumir un cargo como mecánico y operador en una máquina, donde pues siempre teníamos que llamar al técnico, hombre, para que le echara a andar. Entonces yo les demostré que yo podía pues prepararme para hacer el trabajo y pues adiós a un sueldo de un técnico que nada más llegaba cuando lo solicitaban para arreglar una falla y cobraba hasta el doble de lo que a mí me pagaban como operadora. Entonces pude, ¿cómo se llama? Esa parte sí me llena de orgullo comentarlo, porque a partir de ahí hubo la oportunidad para mujeres que se prepararan como, no nada más como etiquetadoras, sino como operadoras y como mecánico en las máquinas de etiquetado que en ese momento se usaban. Y bueno, a partir de ahí ya no hubo un tema que a mí me pudiera impedir el no puedes por ser mujer. Cuando a mí me dijeron, oye, Caro, tú no puedes echar a andar tu movimiento social porque nadie va a creer en ti, tú estás bien joven, nadie va a querer ir, es mucho trabajo y todo, yo dije, bueno, ok, entonces yo voy a ser la presidenta, voy a ser la secretaria, voy a ser la de relaciones sociales, y de que lo voy a echar a andar, lo voy a echar a andar, porque aquí caben todas las voces para todas esas personas, las mujeres y a los hombres que les han dicho que no pueden. Excelente, Caro. Pues lo único que te puedo decir es que sigue como estás, sigue creyendo en tus sueños y realizándolos. Por mi parte te agradezco mucho esta charla y sobre todo agradezco a la gente que nos ha estado siguiendo en este programa. Gracias, Caro. Claro que sí. No, a ti muchas gracias, y de verdad que cuando nos dicen que no podemos, es lo mejor que la sociedad nos puede hacer para demostrarnos a nosotros mismos de qué estamos hechos y para cambiar ese chip que incluso hasta el gobierno federal nos quiere, ¿no? Tú no puedes, tú no debes, y bueno, pues mejor quédate en casa. No, las grandes mentes tenemos incluso estas ventanas virtuales para poder salir adelante. Gracias, Caro. Y gracias a ustedes que nos han seguido en este programa. Hasta la próxima. wowmx.tv wowmx.tv